Hola, en este video se describe qué es una matriz. Espero que aprendas algo nuevo hoy. En este video me estoy basando en el libro de Álgebra de Matrices, una introducción de Krishnan Nambudiri. Quería dar el crédito y aquí tienen a Krishnan Nambudiri. Así que quiero dejar eso claro. Y esto va a ser una serie de videos en el que este es el primer capítulo, donde estaré ofreciendo una introducción a la álgebra de matrices, ofreciendo totalmente crédito a Krishnan Nambudiri por hacer el libro. Simplemente voy a ir a través del libro. Para quien no quiera leerlo por su cuenta, pues yo soy como... voy a ir a través de los distintos capítulos y hoy solamente vamos a estar simplemente capítulo 1, que son arreglos rectangulares, y ahí está la definición de matriz. Y a través de esta serie de videos vamos a ir a lo largo de distintos temas de la álgebra de matrices. Este es un libro cortito, los recomiendo para cualquier persona que quiera aprenderlo. Así que vienen aquí, vamos a comenzar. Entonces, para aprender qué es el álgebra de matrices, en la introducción, pues hay que conocer qué son los arreglos rectangulares. Y pues los arreglos rectangulares, pues los vemos cotidianamente cuando leemos, por ejemplo, desde una simple tabla donde vemos que hay, vemos cuando leemos tablas, cuando vemos tablas, arreglos rectangulares, porque si ustedes se fijan, las filas son participantes, las columnas como distintas variables, pero que ustedes se fijan, pues son datos en formato rectangular, donde cada fila son distintas personas y cada columna son distintas preguntas. Y prácticamente lo vemos lo vimos aquí, como también en la tabla 1.1, que voy a brincar acá, pues son arreglos rectangulares porque vemos que hay en las filas, vemos nombres de personas, participantes como de un torneo de golf, y en las columnas pues, qué ronda estaban participando, pero son pues arreglos rectangulares. Vamos a ver luego que también las matrices pues tienen arreglos rectangulares. Entonces, vamos hacia acá. De igual forma, pues voy a brincar algunas partes porque luego lo vamos a ver en forma de matriz, pero a nivel de definición, ¿qué es una matriz? Pues una matriz es un arreglo rectangular de números. Y nuestra intención es tratar esos arreglos, pues, o esas matrices como un solo objeto. Para indicar explícitamente esta intención de tratar la matriz o arreglo como un solo objeto, pues nosotros vamos a redactarlo como aquí, como con corchetes. Comenzamos como con un corchete y terminamos abrimos corchete y cerramos corchete. Y tenemos aquí un arreglo rectangular de números, como se demuestra aquí en donde dice 1.1, arreglo rectangular de números. En ocasiones, en vez de utilizar los corchetes, se utilizan los paréntesis. Y a veces como doble línea vertical en ambos lados. Pero el más popular es el que dice 1.1, que son estos corchetes. Entonces, cada uno de estos elementos que ven que en esta matriz, hay elemento 1, 2, 3, bueno, vamos a llamarle, técnicamente lo que quiero decir, vean que hay 6 elementos en esta matriz. Pues los números que constituyen una matriz, 6 números distintos, se llaman los elementos de la matriz. Nos referimos a estos elementos por su fila y por su columna. En ese orden, filas, columnas. Así que si, por ejemplo, yo quiero saber qué elemento es este, pues ¿qué fila está? Está en la fila 2. En la fila 2, ¿qué columna? Columna 2. El 65 es el elemento que está en la fila 2, columna 2. Pero si yo dijera, quiero conocer qué elemento es el 74. Pues ¿en qué fila está? Está en la fila 1 y en la columna 3. Fila 1, columna 3 es el elemento 74. Así que esta matriz, este arreglo rectangular de valores, tiene distintos elementos correspondientes. Aquí nos referimos a los elementos por su fila y su columna, en ese orden, siempre fila y columna. Por tanto, el elemento 2,1. ¿Cuál es el elemento 2,1 de la matriz 1.2? Estamos aquí. ¿Cuál es el elemento fila 2, columna 1
en la matriz 1.2. Ok, matriz 1.2. Matriz 1.2 está. Elemento fila 2, columna 1, que fila 2, columna 1 es el 4. Fila 2, columna 1, de escribir un poquito mejor. Fila 2, columna 1 es el 4. Y por eso ven aquí que elemento fila 2, columna 1 en la matriz 1.2 y minúscula, que es esta, es el 4. Ok, seguimos. Ok, el elemento fila 2, columna 3 en la matriz 1.2, 2, que sería esta, 1.22, fila 2, columna 3, ok, fila 2, columna 3 es 15. Por tanto, aquí dice el elemento fila 2, columna 3, en la matriz 1.2 es 15. Y así sucesivamente. Así que podemos borrar esto. Obviamente, si una matriz tiene n filas y m columnas, van a ver mucho que dice n deja. La matriz se dice que tiene la notación n filas por m columnas. Así que esta matriz, ¿qué sería? Vamos a ver, con n filas por m columnas. ¿Cuántas filas tiene esto? Pues estas 2 filas por ¿cuántas columnas? 3 columnas. Matriz 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. N por m. N fila, m columna. ¿Ok? Y acá, pues esta tiene ¿cuántas filas? 3 filas, pues n3. ¿Cuántas columnas? 3. Matriz 3 por 3. ¿Y esta cuántas filas tiene? 2 filas. ¿Cuántas columnas? 3. Matriz 2 por 3. N fila por m columnas. Ya podemos borrar esto. ¿Ok? Entonces, obviamente, si una matriz tiene n filas y m columnas, tiene n por m elementos. ¿Ok? Vamos a ver, si tiene 3 filas y 3 columnas, n por m elementos, 3 filas, esta, por 3 columnas, 3 por 3, es igual a 9. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que prácticamente es lo que quería decir aquí. Una matriz que tiene n filas y m columnas se dice que es del orden n por m o n por m, ¿sí? Por tanto, la matriz en 1.2i, la matriz en 1.2i es del orden 1, por tanto, la matriz en 1.2i es del orden 3 por 3 o 3 por 3. Esta es del orden 3 por 3, como habíamos dicho. La que está, mientras, voy a cambiar de color, mientras la que está en 1.22 es del orden 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, n por m. Y aquí lo mismo, n por m, n filas por m columnas. Al darle un orden a la matriz, nosotros siempre mencionamos el número de la fila primero, seguido por el número de columnas. Así que primero mencionamos número de filas, luego número de columnas. Esa es la notación, filas por columnas, n por m. Ok, voy a borrar esto. Vamos a borrar aquí, borrar aquí, borrar aquí, 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 aquí. Agradecemos de nuevo a Nikrishna Nambudiri, le doy todo el crédito. Falleció ya en el 2015, pero le agradecemos por su contribución. Entonces, ya sabemos que una matriz es un arreglo rectangular de números. Se introdujo el concepto de un orden del orden de la matriz. Como la matriz es 2 por 2 filas y 2 columnas, pues matriz 2 por 2. Y las convenciones que se le ofrecen al orden de la matriz, pues que mencionamos siempre las filas primero y luego las columnas. Si nos detenemos aquí, pues no podríamos hacer la declaración de que las matrices son interesantes o útiles. Lo que las hace útiles e interesantes es lo que las puede hacer trabajar para nosotros, su aplicación práctica, bajo reglas específicas de operaciones. Al desarrollar las reglas para las operaciones de matrices, es conveniente utilizar una sola letra como etiqueta para la matriz y también utilizar letras para designar sus elementos, de tal manera que nos podemos referir a las matrices como elementos arbitrarios. Para distinguir entre las letras para matrices y aquellas para sus elementos, vamos a seguir la siguiente convención. Utilizamos en negrita o bold las letras mayúsculas en negrita para las matrices y las letras minúsculas ordinarias para sus elementos. Un ejemplo es el siguiente. Así que las matrices van a tener letras en mayúscula y en negrita
y los elementos correspondientes de las matrices van a tener letras en minúscula. Así que A mayúscula se refiere a la matriz tal. Es la matriz A tiene los elementos A, B, C y D. Así que letra mayúscula la matriz y letra minúscula pues los elementos que están dentro de esa matriz. Así que en este caso vemos que tenemos matriz A con elementos A, B, C, D. Pues aquí utilizamos la etiqueta A, una sola letra mayúscula en negrita para la matriz 2x2, cuyos elementos son A, B, C y D. A, B, C y D. Si vemos por qué esta matriz 2x2, porque tiene n filas por m columnas, pues tiene 2 filas por 2 columnas. Matriz 2x2. Pues matriz A tiene elementos correspondientes A, B, C y D. El signo de igual que ven aquí se utiliza para indicar la etiqueta. ¿Ok? Otras maneras de utilizar designaciones de letras para los elementos de la matriz se demuestran en 1.3 y doble I, vamos aquí, doble I y triple I. Vamos acá y triple I. Observan que aparece, ok, esta matriz en 1.3, ¿cuántas filas tiene y cuántas columnas? Pues tiene 3 filas por 3 columnas. N por M, 3 filas por 3 columnas. Pero observan que en la primera, en 1.3 y observan que está, ¿qué fila está? Está anunciando pues A1, A2, A3. Se está refiriendo prácticamente como a las columnas. A, elemento A, columna 1, columna 2, columna 3. Elemento B, columna 1, columna 2, columna 3. Elemento C, columna 1, 2 y 3. Entonces, en 1.3 doble I, lo que se está refiriendo prácticamente es como a la fila. Pues está A, pues fila 1, A, fila 2, A, fila 3, B, fila 1, B, fila 2, B, fila 3, y C, fila 1, C, fila 2, fila 3, los elementos. Sin embargo, la que se tiende a utilizar, la notación que se utiliza como nivel de frecuencia es la que está en fila, en 1.3, triple I, que es elemento, matriza, o vamos a decirle, sí, vamos a decir que está matriza, pero elemento fila 1, columna 1. Elemento fila 2, columna 1. Elemento fila 3, columna 1. Acá, elemento fila 1, columna 2. Fila 2, columna 2. Fila 3, columna 2. Aquí, elemento fila 1, columna 3. Fila 2, columna 3. Fila 3, columna 3. Y observan que la notación es que el elemento A, la fila y la columna. Y esto está a nivel abstracto con letras, pero luego va a incluir pues, los números. Entonces, seguimos. Voy a borrar esto. Sí. Borro un poquito esto. Entonces, la notación más común es la que aparece en 1.3, que fue lo que les mencioné. 1.3 que le dice qué elemento es y qué fila y qué columna se encuentra. En el que la notación más común es 1.3, en el que utilizamos una sola letra con dobles subscriptos para designar el elemento. El primer subscripto se refiere a la fila y el segundo se refiere a la columna en el que los elementos aparecen. En ocasiones es conveniente utilizar letras para los subscriptos, como se demuestra en la figura, pues aquí, como en la matriz 1.4 en este caso. Observamos que aparece, ¿por qué letras? Porque aparecen, ok, esto es elemento, la matriz es de orden n filas por m columnas. Pero aquí vemos que comenzó con elemento fila 1, columna 1, elemento fila 2, columna 1. Pero ¿qué sucede? No sabemos hasta cuál llega este número. No sabemos cuál es el número oficial en cuántas filas tiene esta columna, tiene esta matriz. Y ven que dice A, fila n, columna 1. Porque hay 3 puntitos en los elipses, pero no sabemos cuántas filas hay en total. Así que podemos A con n filas y una columna, porque es la columna 1. Lo mismo sucede a nivel de columna. Ven que dice elemento fila 1, columna 1, elemento fila 1, columna 2, y después hay un elipsis, las 3 puntitos suspensivos. Y vemos que dice A, fila 1, columna M, porque no sabemos realmente cuántas columnas tiene esta matriz. Fila 1, columna M, y acá, pues fila 2, columna M. No sabemos cuántas filas, no sabemos cuántas columnas realmente tiene esta matriz. Y de igual forma, en la esquina inferior derecha dice elemento A, pues
fila N, columna M. No sabemos cuántas filas hay y cuántas columnas hay. Y esto lo que hizo fue que pues, se utilizó esta notación pues, con letras que también puede ser útil. Esta matriz que ven aquí tiene N filas por M columnas. La A y J, ven que dice A y J, pues I se refiere a las filas. J se refiere a las columnas. Columnas. Así que esta matriz tiene N filas y M columnas. A y J denota su elemento típico. Y para la fila, J para la columna. Así que ven que N filas, pues también la I es para las filas. M columnas, pues también la J es para las columnas. Así que pero IJ se utiliza más para los elementos correspondientes. Así que esta matriz tiene N filas por M columnas y AIJ denota su elemento típico. Ya que el valor numérico exacto de cantidad de filas N y cantidad de columnas M no se especifica, no es posible escribir la matriz completa. Por tanto, utilizamos puntos, elipses, los puntos suspensivos para indicar los elementos que no están escritos. Por tanto, en la primera fila, los puntos, elipses, por tanto, en la primera fila, los puntos elipses, luego de A1, 2, fila 1, columna 2, y también, por tanto, la primera fila o los puntos elipses, luego de A1, 2, fila 1, columna 2, y antes de A1M, pues fila 1, columna M, indican los elementos que no están escritos. Similarmente, los elipses o puntos en la columna 1 indican los elementos que están entre, pues, elemento de fila 2, columna 1 y elemento de fila N, columna 1, que no están escritos. Una notación, voy a borrar aquí para seguir. Una notación que es bastante similar a la que utilizamos en 1.4, en esta, se demuestra en 1.5. ¿Y que observan? Dice, elemento de fila 1, columna 1, pues elipses, 3 puntos suspensivos, elementos de fila 1, columna M, porque no está la matriz completa, no sabemos cuántas columnas realmente tiene. Aquí, elementos de filas N, columna 1, sabemos que esta es la columna 1, pero no sabemos cuántas filas hay. Pues elementos de fila N, columna 1, y acá, elementos de fila N, columna M. No sabemos cuántas filas hay, cuántas columnas hay, pero simplemente pues, se utiliza esta notación para pues, fila 1, columna 1, sabemos que esta es la fila 1, pero no sabemos cuántas columnas hay. Aquí sabemos que es la columna 1, por eso ven el segundo número 1, que es la columna, pero no sabemos cuántas filas hay, así que A, fila N, elemento de fila N y columna 1, y aquí elemento de fila N y columna N. No sabemos cuántas filas hay y cuántas columnas hay. En ocasiones, ven acá, en ocasiones es informativo escribir matriz A con N filas por M columnas. Cuando hablamos a nivel de la matriz, pues hablamos de matriz A con N filas por M columnas. Cuando hablamos a nivel de los elementos correspondientes, los elementos correspondientes de la matriz, pues hablamos pues elemento correspondiente de la matriz con I filas y J columnas. Así que N por M se refiere como la matriz en específica. ¿Cuál es el orden de la matriz? N filas por M columnas. Pero los elementos correspondientes, pues ok, ese elemento correspondiente está en qué elemento A, de qué fila y qué columna te refieres. Así que A, matriz A, N por M, N filas por M columna es igual a elementos correspondientes de la fila tal y columna tal. Y fila tal, J columna tal. Indicando que la matriz A con N filas y M columnas tiene los elementos típicos de, pues, elemento A de tal fila y tal columna. Así que, por tanto, la matriz B con 2 filas por 3 columnas es igual a los elementos típicos de tal fila y tal columna, que significa matriz B, que es 2 filas, ¿ok? 2 filas por 3 columnas, pues tiene los siguientes elementos. Matriz B tiene elementos B, fila 1, columna 1, B, fila 2, columna 1,
B fila 1 columna 2, B fila 2 columna 2, B fila 1 columna 3, B fila 2 columna 3. Y observan cómo siempre se refiere primero a la fila y luego a la columna. Las matrices que tienen solamente una fila se llaman vectores de filas. Así que vamos hacia acá, vamos a ir bajando, Las matrices que contienen una sola fila se llaman vectores aquí. Matrices que tienen una sola fila se llaman vectores de filas. Y también, pues, similarmente, las matrices que contienen solamente una columna se llaman vectores de columna. Así que matrices que tienen una sola fila son vectores de fila y similarmente matrices que contienen una sola columna son vectores de columna. Así que, vemos acá, esto que ven aquí, esta matriz tiene una sola fila y 3 columnas, pero aquí los vectores, vamos a ver en esta lógica, los vectores que tienen una sola fila, por aquí, A, B, C, esto es un vector aquí. A, B, C es un vector de fila. Y acá, pues, las matrices que tienen una sola fila son un vector de fila. Y las matrices que tienen una sola columna son un vector de columna. Así que aquí, AB es un vector de columna. Lo repito por tercera vez. Matrices que tienen una sola fila son vectores de fila. Y matrices que tienen una sola columna son vectores de columna. Y más adelante, en próximo, voy a dejar este video hasta acá porque voy a separar esta serie de videos por pequeños subtemas del capítulo para que no sea tan largo. Así que más tarde, en próximos videos, vamos a seguir trabajando con los vectores. Espero que este video introductorio haya sido útil para conocer que las matrices son arreglos rectangulares de valores y pues nos seguiremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.